Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu iglesia, oh Señor, y puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos y todas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos a este domingo devocional, en donde pues es el 7º domingo después de Pentecostés y continuamos con nuestras predicaciones acerca de los frutos del Espíritu Santo. Es un honor y un agrado estar nuevamente con ustedes y pues esperamos que esto sea para edificar no solo nuestras almas, sino también cada día podamos ser mucho mejores, igual que nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, leeremos el Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar. Con hambre y con sed, estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra. Presos del sufrimiento con cadenas de hierro, se rebelaron contra las palabras de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos.
pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron, y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer, y estaban a las puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor, y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento, y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos, y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos, que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos, y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro, y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. La misericordia del Señor es para siempre. Vengan y adorémosle. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste.
incomparable es tu amor. ¿Cómo no cantarte, Jesús? Lectura de la carta a los romanos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Hasta aquí la lección. Demos gracias a Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, saludos. Este día vamos a hablar de uno de los frutos del Espíritu, súper interesante, y el cual nos habla mucho de esa expresión de nuestra fe frente a las personas, esa vivencia de nuestra fe frente a nuestro entorno. La gentileza es un término que se utiliza para describir uno de los frutos, pero que en sí la palabra gentil, antiguamente para los judíos, se lo daban a las personas que no seguían sus leyes hebreicas, y como tal quien estaba distante de estas leyes, pues obviamente no era reconocido dentro de la comunidad judía, y como tal se le llamaba un gentil, alguien que no vive en nuestras normas, nuestras leyes, y como tal era excluido. Más adelante se acuña pues como uno de los términos que nos habla de uno de estos frutos del Espíritu a los cuales podemos llegar desde nuestra convicción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hemos estado hablando un poco sobre la paz que nos da el Espíritu, sobre la paciencia, ¿no? Muchos de estos frutos de los que hemos estado hablando durante este hilo conductor
de los frutos del Espíritu, tienen que ver con fortalecernos a nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Y a través de esa fuerza, de esa fortaleza, ¿sí? A la que llegamos, es que podemos luego, con estos otros frutos que ya vamos a hablar, podemos vivir ya una realidad, un buen vivir, una buena convivencia con las personas que nos rodean. Cuando hablamos de gentileza, vamos a ver que a la par aparece el término de bondad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. La bondad es una palabra también derivada del latín, si no mal me parece, que tiene que ver con un tema de ser buena persona, ¿sí? Buen ciudadano, ¿no? Y esa, por ejemplo, la podemos ver a la hora que ves que se le cae algo a alguien, vas y lo recoges y se lo das, vas y le ayudas a abrir la puerta, ves que necesita ayuda para cargar algo, vas y le ayudas, ¿no? Le pones la silla a alguien, ¿no? Ese es un tema de bondad, ¿no? Una acción que ayuda a otra persona. Y cuando hablamos de gentileza es algo más que solo eso, ¿no? Por ejemplo, hay una historia súper chula que nos habla un poco sobre esto de la gentileza, ¿no? Vamos a ver. Y hablan de una persona que fue asaltada, golpeada y sangrando, ¿no? Completamente mal en el suelo. Y cuenta que pasa un sumo sacerdote, ¿no? Pasa un maestro, pasa un fariseo. Nadie le hizo caso. Pero alguien fuera de las normas judaicas, que era un gentil, va y le ayuda y se lo lleva. Y donde lo deja unas monedas y dice, esto es por lo que el gasto del que él va a hacer, pero si él llegase a gastar más de lo que yo te estoy dando, yo voy y regreso y te lo doy, ¿no? Entonces la gentileza es eso, es cuando tú vas y ayudas a alguien directamente con una necesidad específica, ¿no? Ya sea económica, ya sea de ropa, ¿no? Ya sea de apoyo en algo. ¿Y por qué hablamos de la gentileza? Miren, una persona gentil, bondadosa o amable en nuestra sociedad, que es muy machista, patriarcal, vamos a ir viendo que se ven como debilidades, ¿no? O son personas no muy bien apreciadas, ¿sí? Se les rechaza incluso, porque se entiende que es eso, es una debilidad. Y obviamente, en el sistema que nos manejamos, patriarcal machista, lo que se busca siempre es tener el control y el poder, ¿sí? Y vemos que ya no se les ve como virtudes, ¿sí? Importantes, sociales y humanas, sino que se le ve como cualidades que en algún momento no todas las personas les interesa o las quieren o son bien apreciadas. Una persona gentil puede ser considerada blanda o débil incluso, ¿no? Que es lo que justamente le acabo de mencionar, y que lastimosamente se pierde esa idea de que es una virtud a la cual llegamos a través de ese encuentro que hemos tenido con el Espíritu, ¿no? De esa fuerza de convicción de nuestra fe. Y lo otro es que, bueno, vivimos inmersos, ¿no? En una cultura obsesionada con las celebridades, es una cultura de las apariencias, ¿no? Y que se ha reconocido a través del poder adquisitivo que puedes tener y eso hace que no lleguemos a reconocer verdaderamente a las personas porque este tipo de cosas no las estamos viendo. Vos ves que tan famoso es alguien en TikTok a partir de la cantidad de personas que lo siguen o en Facebook o en Twitter, pero de pronto esas personas que están realizando acciones bondadosas, de gentileza, de cambio social, pues no se les está viendo, ¿no? Porque no son famosos youtubers o famosos influencers que estén ahí, ¿sí? Y nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha excluido así. Entonces, estos temas sobre hablar de la paz, de paciencia, de bondad, de gentileza, de amabilidad, son temas como que no, ¿sí? Hablemos mejor de cómo llegar a más gente y ser un buen influencer, o cómo hacer más videos chistosos, ¿no? En TikTok. Pero esto otro, que es lo humano, lo que nos hace seres humanos, es lo que se ha perdido mucho, ¿no? Y es lo que nos falta mucho también.
vemos que esto de una u otra manera provoca pues conflictos, ¿no? Entre las cosas necesarias de cambio social, humano, a cuestiones meramente de imagen, ¿no? De estética, ¿sí? Y es importante también que vamos viendo sobre este tema de la bondad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Lo vemos en la historia, ¿no? La bondad de Dios para con nosotros nos las muestra desde su plan de salvación, ¿no? Y en la venida de Jesús, en el cumplimiento de esta promesa hecha por Dios, ¿sí? Y en el establecimiento de esta nueva alianza que tenemos ya con Dios, ¿no? A través de Cristo. Mencionar que estas actitudes que tenemos en contra de la bondad, la amabilidad o la gentileza pueden ser cambiadas, ¿no? Existen comportamientos, ¿no? Nuestros comportamientos vienen a partir de nuestras ideas, ¿sí? Lo que creemos crea un comportamiento y crea acciones, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de que para poder transformar nuestras vidas, primero es ir cambiándolo en lo que pensamos, en lo que creemos, ¿sí? En esas estructuras machistas, desiguales, en estas estructuras de violencia religiosa, de violencia espiritual, que no nos hacen estar bien o estar en paz, ¿sí? Ser pacientes para con las y los demás, y a partir de ahí poder tener un cambio ya en nuestras vidas y poder ser más gentiles con quienes nos rodean, pero también gentiles con nosotros mismos. Como les decía, cada uno de los frutos lo que va haciendo es fortaleciendo nuestra fe de tal manera que tengamos luego la capacidad de poder transmitir a los demás y ser luz para los sin luz. O sea, no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Hasta que entendemos el amor de Cristo, la bondad, la gentileza que ha tenido Dios con nosotros, es ahí cuando entendemos el verdadero significado de ese encuentro que hemos tenido con Cristo y podemos transmitirlo en nuestras acciones y cambios de paradigma a la hora de relacionarnos con las y los demás, ¿no? Y mencionarles que como tal podemos transformarnos, ¿no? Porque lo aprendemos y todo lo que aprendemos lo podemos desaprender también, ¿sí? Y así llegar a otra forma de convivir y de relacionarnos y de establecer un buen vivir, ¿no? Y primero vamos a dar un par de ideas, ¿no? De cómo ir logrando esta deconstrucción, ¿no? Para salir de este mundo del que ya hablábamos, ¿no? Influenciado por las comunicaciones, por las desigualdades, por las injusticias, y llegar, ¿no? A una otra forma de vivir nuestra realidad. Primero es romper los patrones del pensamiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues ser conscientes de las acciones que estamos haciendo para ahí saber qué es lo que necesitamos cambiar, ¿sí? Hasta que uno pone esa atención de que a la hora de que pides un favor lo haces gritando, o hasta que no te das cuenta que cuando ayudas a alguien vas y se lo cuentas a 100, o que de pronto suele ser muy pesado con algunas personas, hasta ese momento pues no te vas a dar cuenta obviamente de lo que necesitas cambiar, ¿sí? De la importancia de sentarte, ¿no? Pensar y qué está pasando con mi vida, ¿no? Cómo estoy llevando mi vida y cómo estoy estableciendo mis relaciones, cómo estoy viviendo mi fe, porque eso es bien importante. No solo es tener fe, sino cómo vives tu fe, ¿sí? Y en ese intercambio del vivir y ser, logras llegar a la otra persona que está ahí a la par tuya, ¿sí? Y eres luz. Lo otro es adoptar nuevos patrones. ¿Qué significa esto de adoptar nuevos patrones? Pues cambias tu realidad, cambias tus acciones, ¿no? Mientras más conocemos las cualidades de Dios, especialmente en el carácter de Jesús, aprendemos el ejemplo de vida al que debemos aspirar. O sea, si desaprendes ciertos conocimientos o pensamientos que tenías, te va a quedar un espacio para que vuelvas a aprender algo diferente de Dios, ¿no? Y tengas más, estés más claro de ese encuentro que tenemos con Cristo, y a partir de ahí cambias tus actitudes, tus pensamientos y tu comportamiento para con las y los demás, ¿no? Pero desde el ejemplo de Jesús, ¿sí?
porque es lo interesante del ser creyente. O sea, sabemos que hay un ejemplo de vida y es de Jesús, quien vino y se entregó por la gente, ¿no? Y Él, estos frutos del Espíritu nos los mostró en su diario vivir, en su convivencia con los apóstoles, con quien llegaba y lo necesitaba, con los niños, con las mujeres, ¿no? Con los adultos mayores, con los enfermos, ¿no? Lo vemos ahí. Y el tercero es que es importante que todo esto lo vamos a lograr a partir de un tema de autodisciplina, ¿no? ¿Qué significa esto de la autodisciplina? Pues primero, crear un proceso de autoevaluación que tengas la capacidad de descubrirte y analizarte a ti mismo y evaluarte cómo estás viviendo, ¿no? Pero también la autocrítica, ¿no? Que eso sí hay que tener muy bien claro, que hay que tener mucho cuidado, porque la autocrítica no es la que te dice, puya, hoy cometí este error, soy un tonto, ¿no? Al final, no. Es esa autodestrucción, digámoslo así. Nada saludable para nosotros y nosotras. No. La autoevaluación nos ayuda a entender cómo estamos, ¿sí? Respiramos, nos sentamos, pensamos cómo estamos, ¿sí? Nos ayuda a evaluarnos el cómo estamos llevando nuestra vida y estamos conviviendo y siendo personas, viviendo nuestra fe. Y la autocrítica nos ayuda a ver más allá de es que yo soy una persona tranquila, no, es que yo soy muy buena onda, tengo muy buenas amigas, muy buenos amigos, salgo al parque, ¿no? La autocrítica tiene que ver con ir más allá de eso, ¿sí? Vamos, por ejemplo, vas para el parque, pero de pronto en tu familia alguien necesita ayuda para cuidar a un adulto mayor. ¿Estás ahí cuando te necesitan? ¿No? O bueno, es que me gusta salir con mis amistades. Bueno, y cuando sales con tus amistades, ¿quién se encarga de realizar los roles en el hogar? ¿Sí? Es que ahí está mi hermana, ¿no? Ahí está mi mamá, ahí está mi abuela. Pensémosla. La autocrítica es esa, la que te dice, bueno, y hay roles en el hogar que uno ha asumido, porque se me enseñó que no eran para mí, en el caso de los hombres, ¿no? O de pronto hay acciones que realizas que no te das cuenta, lo que ha mencionado antes, ¿no? A veces, pocas veces nos damos cuenta que a veces le gritamos a las personas y no nos damos cuenta. O muy pocas veces nos damos cuenta que estamos insultando a alguien. O utilizamos términos como, mira, y entendiste lo que te dije. Cuando deberíamos mejor decir, me di a entender, ¿sí entiendes? Porque tiene que ver con una implicación de cómo estoy viendo mi comportamiento, mi vivir hacia o con relación hacia los demás, ¿sí? Y de ahí la importancia de esto de realizar un proceso de autoevaluación, de autocrítica periódicamente para ir transformándonos, ¿no? Constantemente, porque esto no es que hoy ya lo hice y ya estuvo, no, esto es constante. De ahí la importancia de entender que las y los cristianos tenemos esa responsabilidad del cambio continuo, ¿sí? En el diario vivir. ¿Por qué? Porque si no caemos en el estado confort. ¿Qué es un estado confort? Es cuando creemos que ya no la sabemos y somos todo, ¿no? Ya leí la Biblia, ya leí sobre esto, ya leí sobre aquello, me considero una persona que sabe. Sí, pero vamos, ¿y qué pasa con lo demás? ¿No? Y tus relaciones, y cómo estás con tu pareja, cómo estás con tu cuerpo, cómo estás con tu salud, cómo está tu salud mental, tu salud física. O sea, hay muchos ámbitos a los cuales muchas veces los distanciamos porque creemos que ya no la sabemos, ¿sí? Incluso hay un texto en la Biblia que hace referencia de que va a llegar un momento en el que todas las personas van a decir que yo ya me las sé todas. Es que yo leí la Biblia no sé cuántas veces, ¿no? Y que la vivo no sé qué. Es interesante analizárnoslo, ¿no? De ahí la importancia de tener ese ojo crítico hacia los demás, pero importante primero hacia nosotros, o sea, ser conscientes de esa realidad nuestra, para de ahí poder entender la realidad de las y los demás. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, que el Salmo 107 nos da unas ideas bien claras y súper lindas de cómo Dios está con nosotros, ¿no? Dice, Dios nos provee, Dios nos libera, Dios nos sana, Dios nos da paz, ¿no? La importancia de tener esa fe en Dios y tener la convicción y la paciencia, ¿no? El fruto del que hablábamos el domingo pasado sobre la paciencia de esperar los tiempos adecuados, que pronto todo la queremos para allá, ¿no? Nuestra cultura es así, todo queremos para allá, ¿no? Esto, aquello, ¿no? Y hasta las oraciones, hoy pareciera que
se lo veía a un fraile, me decía, hoy son oraciones de café listo, ¿no? Oraciones instantáneas, ¿no? Que, Señor, gracias, amén, y ya vas corriendo, ¿no? Al mundo. Cuando vemos que hay otros procesos que nos están haciendo y que lo estamos olvidando, ¿no? Pero creemos que ya no la sabemos. Y por supuesto hay que entender que todo esto, cada uno de los frutos del Evangelio que van a llegar a nosotros, frutos del Espíritu, vamos a ir viendo que solo podemos acceder a ellos desde este encuentro con el Espíritu, ¿sí? Nosotros en nuestra individualidad, nuestra carnalidad, no podemos acceder a ellos solo por así, sino que tiene que ser desde una entrega que tengamos, desde la confianza de la promesa de Dios, ¿sí? Eso no depende de nosotros, sino de ese encuentro que tengamos y de la disposición, obviamente, que nosotras establezcamos para tener ese encuentro. Y en ese encuentro, ¿no?, llega el Espíritu y nos da estos frutos, desde esta vivencia de nuestra fe y nuestra espiritualidad. Y hay que ver el tema de que nuestra fe debe dar frutos, ¿no? Porque la fe sin frutos, pues es una fe muerta, ¿no? Y los frutos sin la fortaleza de la fe, sin la fortaleza del encuentro con Cristo, ¿no? Y el no creer la promesa misma de Dios, pues obviamente hará frutos que no, muertos, pues, que no nos ayudan a crecer, ni ayudan al mundo a crecer, ¿sí? Quiero cerrar con algo importante, y es reconocer que cada acción que realizamos debe ser para ayudarnos todas y todos, ¿sí? En el diario vivir, en nuestra convivencia, debemos buscar siempre el buen vivir. Y el buen vivir no es una cuestión individual, sino es una cuestión colectiva, que es la invitación a la que Jesús nos llama continuamente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando Él en el Evangelio nos habla de este nuevo reino, nos habla del buen vivir, del cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y nos relacionamos con las y los demás, desde la bondad, desde el amor, desde la bondad, desde la gentileza, ¿sí? Muchas gracias, cuídense, tengan un feliz día. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro devocional dominical, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por formar parte de la comunidad de Magdala domingo a domingo. Espero que haya sido, así como para nosotros, una gran bendición a nuestras vidas y que la enseñanza del Señor llegue a cada uno de nuestros corazones. Únanse a nuestra dinámica virtual comunitaria participando en nuestros servicios. Tenemos nuestro oasis virtual los días miércoles a las 8 de la noche. En este espacio le damos continuidad, como cada domingo, al devocional. Comentamos la lectura y la reflexión presentada en el virtual video. Compartimos nuestras peticiones y acciones de gracias y oramos en comunidad. Tenemos también nuestra oración y respuesta, que es los días viernes a las 8 de la noche, en donde tenemos y fomentamos un espacio de intimidad con el Señor, oramos unos por otros, ponemos nuestras peticiones y acciones de gracias, fortaleciendo así nuestro hábito de oración. Recuerden también que hemos retomado nuestros servicios presenciales. Nuestro próximo servicio será el 8 de agosto. Vengan y compartamos con todas y todos el amor en comunidad. Pueden encontrar más de nosotros e información al respecto en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también nuestro podcast en Spotify. Escríbanos para pedir más información de nuestra comunidad por cualquiera de estos canales y compartan también sus peticiones para que nosotros podamos orar por ellas. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que, cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga, y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias al Señor.